pues le damos la palabra a la doctora Angélica Lozano, quien es, que nos va a dar su presentación titulada ¿Cómo nos movemos en las ciudades después de la pandemia? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de una preocupación muy grande porque estamos en pandemia y todo ha cambiado, la movilidad ha cambiado, pero ¿cómo nos moveremos en las ciudades de la pandemia, después de la pandemia o a raíz de la pandemia? Esa es una pregunta que va a ser diferente, depende en qué ciudad nos encontremos. En esta presentación trato de exponer cómo sería en nuestras ciudades, es decir, en las ciudades de países, de países emergentes o de países pobres. Entonces, aquí de eso se trata esta presentación. Primero, por ejemplo, el caso de la zona metropolitana del Valle de México. Así es como nos movíamos antes de la pandemia. En la encuesta de origen-destino del 2017, tenemos pues 34.6 millones de viajes, de los cuales 11 millones son caminando solamente, viajes que solamente utilizan el caminar para realizarlos, y de los otros que utilizan algún modo de transporte que no es caminar, tenemos que 15.6 millones se realizan en transporte público. Y eso representa que el 74% de los viajes que se realizan tienen al menos un tramo en transporte público, que son 11.5 millones de viajes. Y este es el transporte pues, de la peor calidad, inseguro y tiene muchas desventajas. Tenemos otros modos de transporte que también bueno, le siguen en cuanto a cantidad de viajes, que es el metro, taxis y así sucesivamente. Entonces tenemos todos estos. Bueno, así nos movíamos antes en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, mejor dicho. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues tenemos eso de no salgas de casa, quédate en casa porque si no te puedes contagiar. Y pues la verdad, pues da miedo. ¿Qué se ofrecen para no quedarse en casa? Bueno, tenemos la tecnología, podemos trabajar vía remota, estudiar vía remota, hacer compras electrónicas, tener conferencias remotas con familiares y amigos, hacer pagos electrónicos, consultas médicas remotas también ya hay. Entonces, bueno, eso es algo que siempre habíamos soñado que se incrementara con el fin de hacer menos viajes y entonces quizás avanzar hacia la sostenibilidad. Pero, ¿es esto posible? ¿Qué tanto cambiará la pandemia? ¿Cómo nos movemos en las ciudades? Eso va a depender de otra pregunta. ¿Quién puede quedarse en casa? Bueno, entonces, trabajar en forma remota, bueno, es para cierto tipo de trabajos, no todos. Tenemos que tener buen acceso a Internet, computadoras con capacidad suficiente para cada uno de los integrantes de la familia que trabajen, silla y mesas adecuadas, porque si no, pues vamos a tener dolores de espalda y no vamos a rendir suficiente, y buen ambiente de trabajo. En estos días hemos visto que eso es difícil. Sobre todo cuando pues, hay más de una persona queriendo trabajar en forma remota, digamos en la misma habitación y tienen que hablar, entonces se distraen, o con los niños que también están en este periodo, es difícil. Y lo que se ha visto es que se ha registrado pues, violencia intrafamiliar, se ha incrementado bastante. Entonces, para tener todos esos requisitos no está fácil. Son pocos los que realmente tienen todo, o sea, el trabajo que se adapta, todas las facilidades de Internet y de elementos necesarios para trabajar y además el ambiente adecuado para trabajar. Y bueno, tiene ventajas y también tiene desventajas. Estudiar en forma remota. Bueno, también tenemos que tener buen acceso a Internet, computadora en casa para todos los estudiantes, para cada uno, y también lugares adecuados para trabajar, buen ambiente. Y lo que se ha visto que los alumnos son rezagados y los padres no saben cómo ayudarles, ya sea que que no sepan bien cómo usar la computadora o no sepan algo de las materias, no les pueden ayudar. Entonces, lo que hemos encontrado
es que los problemas de conectividad hacen que la brecha educacional sea todavía más grande. Entonces, muchos estudiantes están padeciendo de este retraso en su educación por esta causa, porque no se cumplen con todas esas condiciones. Algunos, claro, sí, pero muchísimos no. Además, se ha incrementado la violencia hacia los niños. Y bueno, algunos padres ya no pueden pagar los servicios de internet, entonces pues más niños van a estar en esas condiciones. Son relativamente pocos los que pueden estudiar en forma remota. Bueno, entonces sabemos que el ingreso económico es fundamental para determinar qué tanto impacta la pandemia. Pues la pandemia impacta más a los más pobres por múltiples razones. Entonces, ¿cuáles son los más pobres ahora? Pues como hay quiebra de empresas, especialmente están quebrando empresas como familiares o pequeñas, hay pérdida de empleos. El IMSS reportó que en 3 meses se perdieron más de 1 millón de empleos. Según el Coneval, habrá 10 millones más de pobres. Y según el INEGI, 12.5 millones de empleos se perdieron hasta abril. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener más pobres y más pobres como en pobreza extrema, como afirma el Coneval. ¿Por qué? Bueno, y estos pobres, ante la falta de ayuda, porque no hay suficiente ayuda para estas personas, las personas viven al día y entonces tienen que salir a trabajar o a buscar trabajo. La mayoría de estos, pues, es en la economía informal, porque esta economía es lo que, pues, es la mayoría de nuestra economía. Por lo tanto, estas personas se exponen a mayor exposición y a contagios. Y además, bueno, como viven muchos en hacinamiento, también se pueden cuidar menos. Por lo tanto, pues se mueren más. ¿Estos dónde se encuentran? Pues en las periferias de las ciudades. Por ejemplo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan, Tultitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, entre otras. Ahí hay gran cantidad de población vulnerable. Esta que se ve obligado a salir porque tiene que tener dinero para comer, a falta de otra ayuda. ¿Dónde viven ellos? Pues viven en las periferias de las ciudades, donde hay infraestructura y servicios inadecuados, servicios de transporte inadecuados y en general de todos los servicios. Lo que hemos encontrado desde la encuesta del 2017 es que hacen recorridos más largos. Ellos generalmente van a zonas centrales. Encontramos que conforme la marginación urbana aumenta, también los viajes más largos aumentan. Entonces, ellos están marginados no solo por la situación económica, sino también hacen viajes más largos. Los principales motivos de viaje que tienen, pues como vimos, son trabajo y estudio, pero sus trabajos casi siempre deben ser presenciales. Así es que deben salir a trabajar. ¿Cómo salen? Bueno, utilizan microbús, colectivo, metro, como vimos antes, que es en la mayoría de los viajes utilizan eso. Pero pues es transporte público y ahí hay mayor posibilidad de contagio porque van muchas personas muy juntas. Entonces, ¿qué opciones tienen ellos? Los que ahora serán más. No tienen muchas. Por ejemplo, en un análisis que hicimos hace poco, encontramos que en toda la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo, el 48% de los viajes utilizan microbús o colectivo y en promedio es durante 40 minutos, es decir, son viajes largos, pero pueden utilizar más de un modo de transporte, a lo mejor utilizan colectivo y metro. El metro se utiliza en 19% de los viajes por 41 minutos. El automóvil se utiliza aquí también en alta proporción, pero ahí hay menos probabilidad de contagio. Bueno, ¿qué pasa en los municipios? Esto es en la zona metropolitana del Valle de México, en un municipio que es un poco más pobre, que tiene una marginación urbana mayor. Por ejemplo, el denominado que está cerca, en la zona que está cerca del Metro Los Reyes La Paz, se utiliza el 76% de los viajes del colectivo microbús por 38 minutos y el metro, como está ahí el metro cerca,
se utiliza en 32% de los viajes por 59 minutos. Imagínense que son 59 minutos en metro, es un viaje muy largo. Eso es un viaje de ida, aparte es el viaje de regreso, ¿no? Pero este es el promedio de un viaje. En cambio, en otros como Condesa, donde hay metro, metrobús, RTP, M1, trolebús, ecobici, colectivo, etcétera, el colectivo microbús se utiliza solo 10%. Lo que principalmente se utiliza es el automóvil, pero el microbús se utiliza menos y por menos tiempo, por 33 minutos. Entonces, bueno, esta es una tabla nada más que busca hacer la comparación entre qué pasa en los diferentes distritos en cuanto a utilización de cada modo de transporte. Y vemos que, bueno, en esos lugares que mencionaba antes, se utilizan principalmente colectivo, metrobús y metro. Y los viajes son largos. Entonces, ¿qué mejorar en el transporte? Bueno, no solo por la pandemia, sino tenemos pendientes desde antes de la pandemia. Y ahora resultan esos pendientes más importantes porque tenemos y tendremos más pobres. ¿Qué necesitan esas personas? Que les mejoren la forma de ir de sus orígenes a sus destinos. ¿Sus orígenes dónde están? En la periferia, donde la infraestructura y los servicios no son adecuados. Por eso también se tienen que desplazar grandes distancias, como vimos. ¿A dónde se desplazan? Pues generalmente a las zonas centrales, que son pues Centro Histórico, Chapultepec, Polanco, Buenavista, Reforma, Condesa del Valle, etc. Son zonas centrales. Esos son la mayoría de sus viajes. ¿Cómo se transportan? En colectivo, microbús y combi. Entonces, había que mejorar esta forma de transportarse de sus orígenes a sus destinos. Conocemos cuáles son sus orígenes, cuáles son sus destinos, entonces eso es lo que hay que mejorar. Y eso es lo que había que mejorar incluso antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, decía, bueno, es que tenemos que llegar a un desarrollo sostenible, de acuerdo a la ONU, ¿no? De los objetivos. Pues, y el 11 era ciudades y comunidades sostenibles. Entonces aquí pues se buscaba que hubiera una evaluación de la sustentabilidad o sostenibilidad a nivel regional, considerando aspectos económicos, ambientales, sociales, entre ellos inclusión, equidad, por ejemplo. Eso era en general para decidir hacia dónde se iban las inversiones, hacia ellos deberían de irse, hacia aquellos proyectos que tuvieran una mejor sustentabilidad a nivel regional. Pero, ¿qué pasa tras la pandemia? Bueno, necesitamos también recuperación, reconstrucción de la economía local. Entonces, por eso es que pues la gente se va a mover. Y entonces, si se va a mover, que lo haga en las mejores condiciones. Se necesitan inversiones, pues buenas inversiones, sobre todo adecuadas, en la infraestructura y los servicios que requiere la gente que vive en las periferias y debe salir a estudiar, a trabajar o a hacer sus actividades económicas. Eso es lo que se necesita, inversiones en mejorar el transporte público, pero que conecte las periferias con los destinos de esos viajes. ¿Sí? Si esto no se logra, pues vamos a seguir igual o peor, porque pues la pandemia continúa y a lo mejor tendremos después otros brotes de del mismo virus o de otros, pero podemos tener esos problemas. Bueno, en muchos países, bueno, tenemos entonces estas medidas que se han usado en el transporte, en algunas de ellas incluso en México. Por ejemplo, bueno, estas que pues ya se están usando, pero también tenemos reconfiguración de asientos y pasillos en transporte público para dejar espacio para que las personas no estén tan juntas. También pantallas transparentes entre asientos y el uso de sistemas inteligentes de transporte con información en tiempo real que nos permiten saber la llegada y ocupación de vehículos de transporte público. Eso no lo tenemos acá, está en otros países donde los autobuses tienen horarios, donde hay información, mayor información y el transporte es más ordenado, pero podríamos tenerlo. También dan información de otro tipo que puede ayudar a hacer mejor los viajes en transporte, en cualquier modo de transporte. También se han usado datos agregados de movilidad de compañías privadas, por ejemplo, telefónicas, para saber el desplazamiento de las personas casi en tiempo real. O también hay aplicaciones de celular con rastreo de las personas en tiempo real para saber todo lo que hicieron, con quién estuvieron, etcétera,
que se usan principalmente en China. Y otra medida, pues son horarios escalonados para indicar, bueno, para hacer que no todo mundo salga a las horas de pico. ¿Qué podemos tener en el futuro cercano? Bueno, ya se están desarrollando y próximamente al final del año, en el próximo, tendremos sensores de COVID mediante tos. En 30 segundos nos van a decir si tenemos o no el virus. Y también la limpieza de vehículos y áreas mediante radiación UVC, ultravioleta. Pero eso ya existe para pues, en las líneas aéreas, entonces se tendría que bajar al nivel de todos los otros tipos de transporte. Y bueno, lo que se espera en los sistemas de transporte, que haya sistemas de transporte conectados entre sí en una red de transporte multimodal, es donde sea fácil pasar de un modo de transporte a otro, pues vehículos eléctricos, sobre todo de red, para reducir la contaminación atmosférica y acústica, que sean subterráneos para liberar espacio en la superficie, autónomos, con vehículos autónomos, que eso ya se está probando. A ver, el funcionamiento todavía tienen problemas, pero están en eso. Y pues sistemas compartidos que se están dando mediante aplicaciones en el celular. Entonces, esas son algunas cosas que pueden mejorar el transporte en general, pero sobre todo nosotros, a lo mejor algunos países pues ya nada más están viendo en esta parte, pero nosotros de los países de países emergentes o de países pobres estamos muy atrás. Necesitamos primero resolver los otros problemas, de darle un transporte bueno, de buena calidad, eficiente, para que aquellos que viven en las periferias se puedan transportar hacia donde trabajan y estudian. O bien también, y además, pues brindarles a ellos la infraestructura y servicios que sean adecuados y que también pueden hacer que no se hagan necesarios esos viajes, sino que puedan, con esa infraestructura urbana, pues hacer viajes a sus propias zonas, no tan largos como ahora. Bueno, también hay muchas cuestiones en el tema de transporte de carga y logística. Ante la pandemia es un tema bastante grande y bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos por el chat del Facebook. Dice Bernardo Méndez Lugo, se calcula que diariamente llegan a trabajar a la Ciudad de México entre 1 y 2 millones de personas que viven en regiones conurbadas y usan en su mayoría transporte urbano. Bernadette Rodríguez nos comenta, tiene mucho que ver también con la cultura y el sentido de que muchas personas al estar dentro del transporte público se quitan el cubrebocas y no siguen las medidas sanitarias. Ella es del CIECA, del IPN. Una pregunta de Jesús Arevalo. ¿Qué opina de las ciclovías emergentes que se pusieron en marcha en la Ciudad de México? ¿Realmente es una solución al problema de movilidad? ¿O de nueva cuenta se beneficia a las zonas centrales y se dejan olvidadas las periferias? Esas son las dos las preguntas de Jesús. Y Griselda dice, los horarios escalonados serían una buena opción, al igual que aplicarlo en el transporte. Pero la realidad es que si una parte lo hace, no funciona. Y pues en lo personal te quiero igual va relacionado a los horarios escalonados. Por ejemplo, Bogotá ya tiene su plan de seguridad, de movilidad segura, en donde hacen esto de seleccionar por grupos, horarios y demanda, y tienen horarios picos que es solamente para la población esencial, ¿no? Para los trabajadores esenciales, y han trabajado mucho con las empresas para que permitan a sus trabajadores llegar un poco más tarde y que esa hora pico ya no esté tan saturada. También se disminuyó en Bogotá la velocidad máxima a 50 kilómetros. Y bueno, en México, SEDATU presentó el plan de movilidad emergente para la nueva normalidad. Bueno, nada más para saber qué opinas sobre ello. Bueno, lo que la pandemia nos ha traído principalmente es que hay una desigualdad muy grande
entre cómo ha afectado la pandemia dependiendo del nivel de ingresos. Entonces, a aquellos más pobres les va peor, les está yendo peor. Y esos, en nuestro caso de países pues emergentes o pobres, viven generalmente en las periferias, en lugares con poca infraestructura, se van ahí porque es más barato, porque en las partes centrales es muy caro vivir, en las partes periféricas es más barato, pero no hay los servicios. Entonces, desde siempre, pues viajan mucho tiempo y principalmente en transporte público. El transporte público que utilizan no es el que está en la parte central de las ciudades, sino son los microbuses o colectivos, pues los que tienen por ahí, que son generalmente los peores, de la peor calidad. Ya llegan al metro y bueno, transbordan ahí y continúan sus viajes son bastante largos. Esas personas, como conviven más en transporte público, tienen más posibilidad de ser contagiados porque están cerca de muchas personas que en transporte público. Entonces, y son muchos. Entonces, ya de por sí eran muchos antes, son mucho más ahora. Mencionaban por ahí cuántos millones de viajes se realizan en un día que cruzan entre la Ciudad de México y el Estado de México. Son muchísimos. Y otros no tienen que cruzar del Estado de México a la Ciudad de México. Ya en la parte periférica, por ejemplo, en las zonas más alejadas de Iztapalapa, Tlalpan, pues Álvaro Obregón o esos municipios, digo, esas alcaldías también hacen viajes y también son largos. Entonces, son millones de personas, son la mayoría, que necesita que el transporte público mejore. No, pero no que mejoren en la parte central, sino que mejore el transporte público para ir de sus orígenes a sus destinos. Es decir, son viajes que les doten de transporte público en las periferias para conectarse a la red de transporte público de la zona central. Dentro de la zona central, pues ya hay muchas cosas y pues se pueden utilizar cualquiera de ellas, pero en la periferia no hay nada. También se necesitan inversiones para que pues no hagan tantos viajes. A lo mejor viajan tanto porque no hay escuelas suficientes en sus lugares donde viven. No hay ese equipamiento urbano, pues entonces también se le tiene que dar. Se tiene que atender a los más pobres ahora, porque los más pobres ahora son más y van a ser más, y de acuerdo al Coneval, va a haber muchos en pobreza extrema, muchos más de los que hay ahí ahora viviendo en las ciudades. Entonces nuestras ciudades se tienen que enfocar en darles ese servicio de transporte público a esas personas que son muchísimas y están creciendo en número. ¿Qué otra cosa mencionaba? Bueno, cualquier otra cosa son curitas, porque el problema grande es este que mencionaba. Pueden mejorar otras cosas, qué bueno, pero si no se atiende el principal problema, pues estamos igual, porque esas personas se tienen que transportar, están en riesgo de contagiarse más por el tiempo, y entonces pues la pandemia puede continuar mientras todas las personas, a falta de a falta de ayuda, a falta de buen transporte y de ayuda económica para no tener que salir, tienen que salir de su casa y tienen que salir para poder sobrevivir. No sé si toqué todos los puntos o se me olvidó alguno, pero bueno, si quieren me lo pueden recordar otra vez, por favor. Sí, doctora. Por último, Fabián Semar hace una pregunta igual relacionada con las ciclovías. Dice, se ha observado que en las últimas semanas las últimas semanas ciudades como París y Nueva York se han dado un mayor impulso a la bicicleta mediante la instalación de ciclovías emergentes.
¿cómo se podría promover una mayor cantidad de viajes en bici dentro de la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, esa es la pregunta. ok, gracias. Lo que vimos en la encuesta del 2017 es que donde más se usa la bicicleta es en las periferias. Entonces, ahí pues haría falta lugares que tengan estacionamientos de bicicletas en la parte periférica, en donde conecten con otros sistemas de transporte público masivo. Eso estaría muy bien, porque de manera natural las utilizan ahí. Entonces, si se van a conectar porque hacen viajes muy largos, pues que haya estacionamientos seguros, adecuados para bicicletas en esos lugares, ¿sí? Eso es para atender a estas personas que pues lo necesitan mucho y que van a hacer más, ¿no? Pues se pueden implementar otras rutas de bicicletas en otros lugares, pero hay que hacer siempre un estudio de impacto. Es decir, para ver la sustentabilidad a nivel regional. Eso es lo que se debe ver, no al nivel local, porque muchas veces dicen, bueno, mejor aquí, sí, mejor aquí, pero empeoró allá. Entonces se tiene que ver el impacto, estudio a nivel regional del impacto y considerando los niveles, pues impacto social, impacto ambiental, impacto económico. Y ahora, pues, ¿qué debe ser? Pues se tiene que reactivar la economía. Entonces, si se reactiva y no se hacen los análisis adecuados previamente, pues puede haber impactos negativos de algunas medidas y también pues puede haber más contagios y llegar otra vez, si es que bajara, que volviera a subir la tasa de contagios. Es bastante complicado. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctora. Solamente nos piden en el chat si podríamos dar algún dato de usted para que la contactaran. Ah, sí, en mi presentación está mi correo electrónico, ¿no? alozanose@ingen.unam.mx. Ok, listo. Y, ahí está el correo de la doctora. Y pues, doctora, agradecemos mucho su participación. Es un gusto Muchas tenerla con gracias. nosotros. Pues doy por concluido este bloque y le voy a Gracias. dar la palabra a la doctora Georgina Isunza, quien nos va a presentar la movilidad de las personas, las lecciones de la pandemia para la movilidad de las personas. Adelante, doctora Georgina. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar compartiendo mi presentación. Muy bien, inicio. Agradezco mucho la exposición de la doctora Angélica Lozano, porque yo estaba un tanto preocupada que en 15 minutos que tenemos para exponer no podría yo dar muchos datos. Entonces, de alguna forma, perdón, doctora Angélica, voy a, digamos, su exposición me sirve como un contexto muy general y pues ya lo voy a evitar en esta presentación. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia o de esta conferencia? Pues es justamente identificar qué hemos aprendido hasta el momento con estas medidas sanitarias de distanciamiento social, lo que implica el confinamiento, pero desde una perspectiva de las prácticas cotidianas de movilidad. Y bueno, por supuesto, atendiendo al tema de este coloquio, pues los retos para atender lo que yo llamo las movilidades. Bien, existen algunos dispositivos para enfrentar la pandemia. ¿Cuáles son? Ya también la doctora Lozano mencionó algo. El comportamiento de la pandemia sigue los patrones de las aglomeraciones urbanas. No profundizo mucho en esto, pero es evidente que todos los mapas que están actualizando todos los días en la página oficial de coronavirus.gov se presentan justamente las manchitas, ya sea a nivel estatal o municipal, y esto es muy claro que sigue las aglomeraciones urbanas. Pareciera que estamos viendo un mapa de densidad, ¿no? De densidad urbana, pero pues es un mapa de pandemia.
Eso es por un lado. Por otro, existe una paradoja importantísima entre el crecimiento económico, garantizar empleo, ingreso a la población, sobre todo pues más vulnerable que se ha quedado sin empleo, y por otro lado, el control sanitario. Vaya paradoja y vaya contradicción en la que el Estado tiene que intervenir. Y bueno, no es fácil, no es fácil. Tercer lugar, otra parte de los dispositivos son una serie de acciones orientadas a los elementos estructurales de la ciudad. ¿Cuáles son estos? El espacio público, la actividad económica con sus distintas localizaciones y, por supuesto, los patrones de movilidad. Esta crisis está muy vinculada a los patrones de movilidad. Siguiente, la reivindicación de la economía local y el fomento de los micronegocios. Se empezaron a dar créditos pequeños, no voy a discutir el impacto, no viene al caso, pero como que hubo una preocupación por parte de la población más vulnerable en los barrios pobres de Iztapalapa, en los barrios pobres de la Gustavo Amadero, de Ecatepec, etcétera, por sobrevivir de alguna manera ante las pérdidas del empleo. Entonces, aquí es muy importante cómo la economía local inventa, y aquí viene un área de la innovación importantísima, cómo la economía local, las personas que habitan allí, inventan ciertas estrategias de dinamismo de economía local. Me referiré a ellas más tarde. En cuarto lugar, ya voy en quinto, la distribución de alimentos y mercancías. Esto es un tema que inicialmente había tocado Javier Delgado en su primera conferencia, lo recuerdo, Javier, en donde se reivindica todo, donde se está cuestionando qué implica en términos del abasto de alimentos, ¿no? Y cuáles son los agentes o los actores que intervienen en este proceso y en esta logística para abastecer de alimentos a los hogares, pero también de otras mercancías como las farmacias que surten de medicamentos, etcétera, etcétera. Otro gran tema que no voy a profundizar, pero que sí influye directamente en la movilidad, es la educación a distancia, ¿sí? Creo que todos nosotros hemos tenido la necesidad de terminar nuestros cursos a distancia y todo lo que implica la actividad académica. Por último, está el teletrabajo. Todo esto lo que también se refirió Angélica, tiene que ver con el uso del hogar para otros fines distintos que la convivencia familiar, que la reproducción de cierto tipo de relaciones, de cohesión social, de confianza, sobre el uso social del espacio, de la vivienda. Entonces, se está trastocando muchos aspectos esta crisis de la pandemia, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, todo esto son aspectos estructurales que llegaron para quedarse. Creo que algunos permanecerán. ¿Por qué? Vamos a ver las implicaciones. Primero, el teletrabajo, la educación a distancia y todo esto, el comercio digital, los sistemas de distribución de alimentos por Uber, Didi, no sé, hay Rappi, no sé, hay muchísimas aplicaciones ya disponibles para entrega de alimentos. Y estos fungen como un muro de contención para los efectos económicos de las pandemias, porque inyectaron dinamismo a la economía local. Yo percibo un auge de los chicos que en el barrio están vinculados, andan con sus bicicletas, con sus motocicletas, distribuyendo. Incluso tocan tu puerta y te dicen que si se te ofrece algo del mercado, ¿no? Y el mercado es un referente, es una forma de comercio por excelencia tradicional, anclado a los entornos locales.
Bueno, eso es algo muy importante que no está tan documentado porque yo traté de rastrear cuánto se movía de mercancías y cuántos viajes se realizaban de reparto de distribuciones por estas aplicaciones y prácticamente no hay datos. Ese es un problema que después se tiene que regular y que lo estoy planteando posteriormente como un reto. Pero obviamente también, lado positivo, todas estas medidas de confinamiento han contribuido a reducir la contaminación ambiental. No profundizo en el tema, pero pues ha habido mucha información al respecto de si se ha cerrado o no el agujero de la capa de ozono, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que ya es un aire más respirable, ¿no? También una de las implicaciones es que estas medidas, o sea, hay muchas paradojas, no todo es negativo, ni negro, ni blanco. Hay fortalecimiento de las relaciones de proximidad y de esta movilidad de proximidad en los barrios, a través de los repartidores que andan en su bicicleta o a veces caminando porque uno va caminando a la farmacia, a la tienda o al negocio de la esquina, ¿no? Sin embargo, con todas estas implicaciones, hay una escasa o nula regulación, no solo en los sistemas regidos por estas aplicaciones digitales, sino también en todo lo que implica el teletrabajo, ¿sí? La realización de cursos a distancia, la realización de entregas de trabajo en las empresas y prácticamente hay un pequeño nota periodística donde se dice que reportan la existencia de correos con instrucciones, correos electrónicos con instrucciones precisas a las 11 de la noche para realizar en casa. Esto es muy importante porque tiene implicaciones al interior de nuestras vidas, ¿no? De nuestras vidas familiares, privadas, etc. Tampoco se valoran los costos transferidos por las empresas a los trabajadores, por lo que decía Angélica. Tú gastas tus instalaciones, tu internet, tu energía eléctrica y tu tiempo social, ¿no? Y por último, yo diría que otra implicación importante es que afecta este tiempo social de las familias, va a trastocar la función social del hogar y se va a convertir nuestra vivienda en un espacio multifuncional, no solo de resguardo, de convivencia familiar, sino también de trabajo y de vida familiar. Entonces, ¿qué educación de los flores? Todo en el mismo lugar, decía por ahí alguna canción. Esto es algo importante, mucho más patente en condiciones de hacinamiento. Bien, ¿cuál es la interacción de las múltiples formas de movilidad? Por allí Yuri nos dice que las formas de movilidad han dado lugar a diferentes proximidades, físicas y virtuales. Hoy estamos en un proceso de proximidades virtuales. Ejemplo, el día de hoy. Puede haber compañeros chilenos a quienes invité, compañeros colombianos conectados, y bueno, se acortan las distancias y esto nos hace próximos. Pero también esto involucra viajes corporales y nuevos dispositivos de comunicación. En la zona metropolitana de la Ciudad de México ha disminuido un tránsito vehicular 75%. Y la afluencia del transporte público entre 60 y 70%. Y esto ha dado lugar también a la conformación de sistemas de información y monitoreo de la movilidad. Ay, perdón, creo que le regresé. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ser un poco atrevidos porque mi visión es un tanto diferente a la de Angélica. Mi visión es fortalecer los viajes de
alta velocidad, de grandes infraestructuras, de largas distancias, de largos tiempos implicado, de espacios de vida de escala metropolitana, etcétera, a mejorar las condiciones locales y fortalecer la proximidad. Aquí yo estoy anotando algunos elementos distintivos de manera muy apretada para distinguir el paradigma de la velocidad, que Kaufman le llama el reino del automóvil, ¿no? Y repensar y la lentitud, ¿no? El paradigma de la proximidad que tiene lugar en los barrios. Entonces, el paradigma de la velocidad nos dice que el desarrollo urbano está dominado por el transporte. Incluso por ahí Naciones Unidas adoptó el término de desarrollo orientado a transporte, ¿sí? Pues no, con perdón, el desarrollo debe ir orientado a las personas. Pero bueno, considera el viaje del automóvil como la principal forma de desarrollo de estas actividades cotidianas. Se destinan grandes inversiones a infraestructuras para la movilidad, orientada a aumentar la fluidez del tráfico automovilístico motorizado. Y esto da como resultado el aumento dramático en los viajes impulsados por el deseo de moverse a mayor velocidad, menores distancias. Es la tremenda obsesión del tiempo que todos hemos experimentado en nuestra vida cotidiana. Y bueno, está el tema de la motorización de la ciudad y aunado a ello el alto consumo energético y pues, la contaminación. En contraste, está el tema de repensar en el paradigma de la lentitud y de la proximidad, repensar el predominio del viaje en automóvil, favorecer sistemas de transporte público, llamados sobre todo los colectivos masivos, pero también los modos de transporte blandos que permiten reducir la contaminación y el estrés de los habitantes, que esto es algo muy importante en la movilidad cotidiana. ¿Cuál es el efecto del cansancio cotidiano, incluso psicológico? Porque vivimos en grandes, digamos, sometidos a grandes presiones, ¿no? Laborales y de llegar a tiempo. Bueno, también decía yo que este fortalecimiento de los espacios de proximidad nos permitiría la reducción sustancial de los niveles de carbono consumidos por el transporte motorizado, la reivindicación de las actividades a nivel barrial, de corta distancia, con velocidades mucho más lentas. Y algo que mencionaba Angélica, pues están desarticulados los espacios locales. Y yo lo que planteo es algo un poco diferente. Es fortalecer la interconexión interna en los barrios. Los viajes de proximidad, el autobús de barrio, ¿por qué no? Pero esto no sería posible si no fortalecemos la economía local. Esto es una propuesta muy importante que proviene de estos paradigmas de la lentitud, que de entrada pareciera como una locura, ¿no? ¿Cómo que lentitud si vivimos deprisa? Pero justamente es pues una propuesta totalmente diferente, ¿no? Para justo también tener una interpretación más flexible de nuestros tiempos, de los tiempos sociales implicados en la movilidad. Entonces, la lentitud se va a expresar en espacios peatonales o compartidos alrededor de los centros de actividad económica, pero también acompañados por redes de ciclovías y paseos, de tal forma que nos permita también no solo desplazarnos, sino disfrutar la ciudad, vivir la ciudad, relacionarnos con
personas que tienen itinerarios que en un momento dado se cruzan en el espacio, ¿no? Y también, pensando a futuro, ¿sí? Creo que si esta pandemia nos deja una lección positiva, debería depender más de la promoción de la proximidad en términos de densificación, compacidad, ubicación conjunta, uso mixto del suelo, todo esto para combatir la expansión y contaminación y aumentar la sostenibilidad. Me voy a permitir que subraye las palabras densificación y compacidad a propósito. ¿Por qué? Porque está en boga un aspecto que nos permite pensar de una manera totalmente distinta a la ciudad. Generalmente, en la planificación urbana, decimos, vamos a reivindicar la ciudad compacta, ¿sí? Pero ¿qué nos ha dejado la pandemia? Que la densificación ha sido nuestro peor aliado. Peor aliado. O sea, por lo mismo que decía, los mapas siguen el comportamiento de las densidades, ¿sí? Por supuesto, me refiero fundamentalmente a la densidad residencial. Y bueno, ¿qué son los territorios de proximidad? Pues nos han definido como el lugar próximo a la residencia, al barrio, implica relaciones de vecindad, dimensiones más familiar de la ciudad que permite anclaje social mínimo de cada uno, su mínimo social vital, el cual es vivido en los mínimos detalles cotidianos. Esto es muy importante porque nosotros, al relacionarnos con los vecinos y no vivir deprisa, que apenas si los saludamos porque nos vamos a trabajar y hacemos 2 horas en auto para nuestro destino, en contraste tenemos estas prácticas cotidianas que nos permiten conocernos y construir espacios de vida a nivel próximo. Y esto puede generar formas concretas e innovadoras de compromiso y acción política. Y bueno, finalmente, algo que nos propone Eleanor Ostrom, que es pensar la ciudad como un bien común, a partir de estos espacios de proximidad. Antes de que estoy por concluir, no quisiera dejar pasar lo que a mi punto de vista son los principales retos para el día después, ¿no? Las regulaciones. Se tiene que regular todo lo que es el teletrabajo, porque 1 hora en una plataforma virtual de docencia no equivale de ninguna manera a 1 hora presencial, ¿no? Ese es un tema importantísimo. De la misma forma que quienes realizan actividades no docentes, sino con empresas privadas, y quienes tienen que estar prácticamente como esclavos, diría Piketty, los supermanagers, ¿no? Que están como anclados al teléfono celular todo el día, a las tablets, y que se tienen que estar conectando y prácticamente pues no tienen vida, ¿no? De momentos de convivir con la familia, momentos de abrazar a los hijos, etc. Otro gran reto es repensar las bondades atribuidas a la densificación residencial. Este es un aspecto estructural que toca muchas cuerdas sensitivas del desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero allí lo dejo. Otro aspecto es devolver la habitabilidad a la vivienda ante todas estas medidas de distanciamiento social y el confinamiento, porque en verdad ha sido fuente tremenda de conflicto, ¿no? Otro aspecto es atender las movilidades pensando en condiciones sanitarias. Nunca antes se había pensado en condiciones sanitarias. Por ahí la pandemia de la influenza, como que un rato, ¿no? Tú veías a la gente con cubrebocas en el transporte público. Pero ahora creo que se debe de pensar como parte de las medidas
y de las políticas y del diseño de programas de transporte en condiciones sanitarias. Pero también en condiciones sanitarias con enfoque de género, a esto le llamo las movilidades, ¿no? Con enfoque de género para las personas con capacidades diferentes, para el ciclista, para el peatón, para los sistemas de transporte público. Cada uno de los actores tiene sus necesidades muy específicas, como la seguridad, como el trazo de vías con normatividades, etcétera. Pero bueno, hay que atender las movilidades. Y esto nos lleva a otro gran reto, la necesidad de transitar de ese paradigma de la proximidad a la, bueno, más bien a la economía, al paradigma de la proximidad, economía local, de la lentitud y, sobre todo, a reflexionar en la movilidad, no solo como un tema de transporte, sino como un problema de prácticas cotidianas. Y bueno, cierro con una pregunta para todos. ¿Es posible pasar o pensar la ciudad como un bien común? Y bueno, aquí están algunas referencias por si quieren consultar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. Pues voy a leer algunas de las preguntas y comentarios de las personas que están siguiéndonos por Facebook. Blanca dice, ¿tiene idea de cómo afectará a la larga el encierro, sobre todo para aquellas familias que viven en espacios reducidos y que realizan sus trabajos o estudios desde la misma área? Y se ha dejado de salir hasta al parque para caminar. Bas Lupus dice, gracias por desarrollar este tipo de eventos. Y Blanca plantea otra vez, se replanteará la construcción de viviendas. Luis Socoyotzin, ¿qué alternativa habría a la ciudad compacta para abordar sostenibilidad, salud mental y la relación humano con los territorios? Esto es pensando en un crecimiento demográfico y el ideal de mantener superficies sin alteraciones. Si gusta responder a esos comentarios y preguntas, y hacemos una segunda ronda para culminar. Adelante. Claro. Miren, la ciudad, hay un concepto que se vincula un tanto con la movilidad de proximidad, que es justamente el concepto de calles completas, ¿sí? ¿Qué es este concepto de calles completas? Que tenemos que aprender a vivir con otros modos, con usuarios de otros modos de transporte. Número 2, creo que tenemos que aprender a asumir retos y una cultura del respeto al otro. ¿Por qué digo esto? Bajo el paradigma del reino del automóvil, generalmente quien manda y quien se tiene que quitar como si fuese un obstáculo de la vía pública, o es el ciclista o el peatón, ¿sí? Y esto tiene que cambiar y modificarse mucho, todo este aspecto como de la cultura, ¿sí? Es una dimensión muy importante, pero tenemos que asumir en las prácticas cotidianas todo esto de la cultura. Por otro lado, el caminar en los parques, el lugar de encuentro, va más allá del espacio público. Por eso yo no utilicé mucho la categoría espacio público, sino la ciudad como bien común, que va más allá, decía yo, del espacio público, porque nos implica, pues a lo mejor una ciudad saludable, si te mueves por ciclismo, si te mueves por caminando, y te articulas a tu ambiente local, quizá prevengas algunas enfermedades de lo que te da la exposición diaria al estrés, las aglomeraciones, subirte al metro, bajarte, tomar otro modo de transporte, etcétera, y emplear tu tiempo de vida. Porque finalmente no es un tiempo individual, es un tiempo social. Es decir, el tiempo que tú destinas a transportarte es parte de tu vida útil que pierdes, ¿sí?
para otros fines. Y bueno, espero, la otra, perdón, de la otra pregunta. Sí, doctora, ¿podría por favor, ya, dejar de compartir su cámara? Y la de la ciudad compacta, ya la respondió. Bueno, si no, leo otra pregunta. Dice, dice Andrés, pienso que la densificación no es el problema, es preciso que se piense en la proximidad de los desarrollos de vivienda respecto al acceso de servicios, equipamiento y demás infraestructura. Andrés vuelve a decir, la vivienda debe transformarse desde la especialidad de espacios flexibles, vivienda incremental, calidad de hábitat, vivienda sostenible. Y Blanca nos comenta, sería bueno que se fortalecieran los negocios de barrio, como ya había usted planteado en su ponencia, y que se articulen correctamente los espacios públicos. Griselda Juárez, ¿cómo cambiará el enfoque de la vivienda y hacerla un espacio multifuncional? Alicia de la UNAM dice, sería genial regresar al reino del peatón y del ciclista. Y por último voy a leer el comentario de Noel Ira, dice, la densificación es distinta según el ingreso. Las personas con mayor ingreso tienen departamentos más grandes, con más cuartos, hasta con supermercado en la planta baja. Y pregunta, en esta situación, ¿deberá tener un impacto en las normas de construcción, que haya mínimos para la vivienda multifuncional? Eso sería... Qué bueno que estas preguntas están como muy vinculadas. Justamente la proximidad tiene que ver con los accesos. Acceso a los bienes y servicios, o a los bienes de consumo colectivo, sean infraestructuras, sea equipamientos, sean centros de salud, que también se evidenció que había un gran déficit en cuanto a los centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estoy de acuerdo que la proximidad tiene que ver con los accesos. Acceso a los servicios públicos, a los bienes colectivos de la ciudad. La vivienda tiene que tener flexibilidad, sí, pero esta flexibilidad va a depender, como bien lo dice por ahí Noé, de cómo es mi vivienda. Si yo vivo en un espacio de 40 metros y solo dispongo de 2 habitaciones para dormir, entonces voy a tener condiciones de hacinamiento porque pues no vamos a poder trabajar todos, desarrollar actividades virtuales si no tengo condiciones propicias. Entonces, esto es muy importante porque la vivienda ya está. Ojalá pudiéramos partir de cero, pero tenemos que partir de una ciudad construida. Esto es muy importante para no plantear alternativas que suenen como utópicas o, vaya, me permito la expresión, sueños guajiros, ¿no? Hay que ser realistas y pensar que después de la pandemia no va a haber grandes cambios, ¿sí? Se recuperará lo mismo que ya existe en la ciudad, porque ya está un entorno construido con cierta funcionalidad. Pero sí se tienen que ir haciendo cambios estructurales de fortalecimiento de la economía local para que la gente esté anclada a su vivienda y a su espacio próximo y no tenga que realizar los viajes de grandes distancias. En este sentido, la flexibilidad de la vivienda tiene límites muy importantes. Por otro lado, este enfoque de la vivienda y todo lo tiene que pasar por la regulación, definitivamente. Yo no puedo estar de esclava de internet de mis alumnos, con perdón de mis alumnos que me están escuchando, de 24 horas, ¿sí? No podemos hacer eso, no podemos estar de esclavos de los servicios administrativos de nuestras instituciones, porque no les enviamos el informe de esto, porque no les enviamos las evaluaciones de CONACYT. Entonces se vuelve uno esclavo y se hace muy difícil dosificar nuestros tiempos. Porque cuando nosotros asistimos a nuestro centro de trabajo tenemos un horario. Terminando ese horario nos vamos a casa y es nuestro tiempo.
para hacer lo que se nos antoje, ¿sí? Pero de la otra forma perdemos esta noción o estos límites de hasta dónde yo voy a dedicar mi tiempo individual y hasta dónde voy a fusionarlo con ese tiempo social que escapa de mi control y de mis manos. Y por último, la movilidad ciclista ya se ha venido fomentando desde el programa integral de movilidad, o sea, no es nuevo, pero últimamente ha tenido, y lo dicen los datos de afluencia, ¿no? Que tiene una página excelente el gobierno de la Ciudad de México con información sobre la afluencia vehicular por distinto modo de transporte, y sí se ha incrementado muchísimo la movilidad ciclista. Entonces, esto podríamos retomarlo. Ojalá fuese uno de los rasgos de las lecciones aprendidas de esta pandemia y esto no dé marcha atrás. Muchas gracias. No sé si haya más preguntas. Muchas gracias, doctora. Sin duda, una presentación muy enriquecedora. Le agradecemos a nombre del PUEC su participación y le vamos a dar la palabra al maestro Antonio Suárez, quien nos va a compartir su presentación sobre diseño orientado a la salud. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias. Realmente muy interesantes ambas pláticas y mientras yo las escuchaba me di la libertad de hacer una inserción en mi propia presentación. Yo les voy a hablar sobre el diseño orientado a la salud y específicamente de un trabajo que hemos venido haciendo en los últimos meses, un grupo de especialistas multidisciplinario convocado por el CONACYT, particularmente para buscar soluciones tanto a cuestiones que considerábamos urgentes, que ahora lo son más después de la pandemia, y también algunas cuestiones que consideramos como muy importantes en torno al transporte y la movilidad. Pero me gustaría iniciar primero porque a veces se nos olvidan los principios y principios que siguen siendo válidos, pero que también despiertan nuevas paradojas. Entonces, mientras Georgina hablaba un poco sobre la cuestión de la proximidad y Angélica hablaba sobre este tema de la movilidad de forma cuantitativa, me di a la tarea propiamente de buscar esta cita de Lewis Mumford, que a mitad del siglo XX le preguntan ¿para qué sirve el transporte? Y él dice, sirve para traer gente o mercancía a lugares donde se las necesite y concentrar la mayor variedad de bienes y gentes dentro de un área limitada. ¿Para qué? Para ampliar la posibilidad de elección sin que sea necesario viajar. Y es que por momentos, en el frenesí de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos entrado a una serie de formas de planeación que por momentos son contradictorias. Entonces, creo que esta cita es muy importante porque además de que la hace un gran teórico de mitad del siglo XX, sigue siendo muy vigente. Y pues nos lleva a preguntarnos si estamos hablando de movilidad o de proximidad o cuál es su relación. Y para hacer esto evidente, quiero presentarles esta imagen que seguramente ya han visto, la he visto yo en muchas pláticas últimamente, y tiene que ver con la relación que existe entre la movilidad y en este caso el COVID. En el lado izquierdo podemos ver, bueno, los mapas de las rutas aéreas y los principales hubs o atractores propiamente sobre la movilidad y el transporte. Y del lado derecho podemos ver cómo el esparcimiento de la pandemia pues también está relacionado geográficamente, hay una correlación muy directa. Y bueno, la reflexión es que esto también es vivir en un mundo global. Y ese mundo global, pues no inició hoy, particularmente se consolidó en el siglo XX. Y es que en el siglo XX se hizo evidente una nueva fuerza impulsora del cambio social, que fue básicamente la globalización. Y en el siglo XXI se logró concretar esta globalización y llegar a extremos como los que podemos ver en el mapa de abajo, donde vemos a los aviones viajando continuamente. Esto es obviamente antes de la pandemia. Entonces, esto también es vivir en un mundo global. Creo que es el primer aprendizaje y creo que no deberíamos sentirnos mal de vivir en un mundo global. Creo que la discusión sobre la densificación va a dar mucho en adelante, pero no creo que sea el peor aliado. Por supuesto que no. Ahí estaba la cita de Lewis Mumford.
Pero hay ciertas condiciones que a nivel nacional y a nivel local debemos de no olvidar y que son anteriores a la pandemia. Particularmente, una de ellas que tiene que ver con el gasto energético y la movilidad. Estas son tablas de antes del COVID y seguramente serán después del COVID. En algún sentido similares, en otros variarán. Pero fíjense, esto es muy importante. Cuando nosotros analizamos la matriz energética nacional, nos damos cuenta que el sector transporte es consumidor prácticamente del 50% de la energía, de toda la energía, la que producimos en México y la que importamos, que no es poca. Y como subsector es el subsector autotransporte el que consume la gran mayoría, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es un pendiente que teníamos antes del COVID y creo que lo vamos a tener de aquí en adelante. El tema de las emisiones y el transporte también antes del COVID lo podemos ver aquí en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del año 2015. Vemos que el transporte aporta básicamente el 25.1% de los gases de efecto invernadero. Entonces, esto pues no es un dato menor porque ya era algo que existía antes del COVID, pero también tiene que ver con la diversidad de viajes que tenemos en el país. Es un país con una geografía muy particular, en el cual no hay un solo modo de transporte, hay una gran diversidad de modos de transporte y hay una gran también variedad de ciudades. Eso no lo tenemos que olvidar, por más que estemos en la gran Ciudad de México, también hay otra gama de soluciones que están esperando en ciudades, en poblaciones más pequeñas, donde probablemente inclusive hasta la atracción animal juega un papel importante, o los mototaxis o los bicitaxis. Por momentos nos olvidamos también del papel de los colectivos en la provincia. A nivel nacional hay una gran variedad y diversidad de estos viajes y de estos modos de transporte, ¿no? Tanto en el sur, en el norte y en general, ¿no? Son formas muy variadas de movernos. Pero ¿esto qué es lo que nos dice? Pues básicamente lo que nos dice, y lo vemos en esta gráfica, es que hay una gran cantidad de aspectos sociales, económicos y ambientales asociados a la pandemia. Por ejemplo, en esta parte, vemos la flechita roja, podemos ver que el estado de Quintana Roo, que logra, en estos datos que nos pasa con ACID e Infotec, ya en medio de la pandemia, reducir su movilidad al 70%. Y dices, bueno, ¿por qué logra Quintana Roo reducirlo? Bueno, por aspectos económicos. Es una región que prácticamente depende de una sola economía, que es el turismo. Pero por otro lado, también tenemos regiones como esta, arriba en el recuadro del lado izquierdo, que es Aguascalientes, que logra una reducción muy baja. ¿Por qué? Pues porque está en el cruce de caminos. Geográficamente es un lugar por el que se tiene que pasar y muchas industrias están ubicadas ahí. Pero también hay otras características de ciudades que logran una gran reducción, unas por aspectos de infraestructura que son positivos, como es el caso de la Ciudad de México, y otras por la gran cantidad de desempleo, como es Yucatán, aquí en el lado izquierdo, en la parte baja. Entonces, la pandemia como tal y la movilidad son factores muy asociados a aspectos de orden socioambiental y económico. ¿Cuáles son los retos de la movilidad que vemos en este caso y que este grupo multidisciplinario hemos estado observando y analizando? El primero que vemos tiene que ver con cómo evitar el incremento del uso del auto particular por varias razones, principalmente por su ineficiencia. Es muy poco eficiente para la movilidad, pero genera una sensación en este momento de seguridad. Y en este caso me gustaría recordar lo que decía la doctora Angélica Lozano, en lo cual coincido con ella totalmente. La movilidad virtual no es para todos, pero en particular creo que yo soy de la idea específicamente de consolidar los programas de teletrabajo y de movilidad virtual, inclusive aumentarlos, porque en la manera en que los podamos aumentar y en la manera en la que podamos nosotros brindar apoyo a estas poblaciones que son vulnerables, vamos a poder tener también una alternación de los viajes. Es decir, vamos a poder sustituir algunos viajes propiamente, no creo que la palabra sea sustituir, pero sí por lo menos disminuir. Creo que la respuesta está en algunas cuestiones que de repente se nos han olvidado y tienen que ver con la legislación, porque los que estamos trabajando en temas de movilidad generalmente estamos en cuestiones o muy cuantitativas o muy cualitativas.
Pero si recordamos, hay 3 aspectos fundamentales de legislación. Uno es la Ley General de Cambio Climático, que en el artículo 34 obliga a a la Administración Pública Federal en general a iniciar acciones de teletrabajo y estudio a distancia. También está el proyecto presidencial para la descentralización de la Administración Pública Federal y el proyecto del Internet para Todos. Son proyectos que actualmente se encuentran aislados. Realmente no está habiendo un especialista que los logre integrar. Entonces creo que es un tema muy importante y para lo cual en los próximos días va a haber una convocatoria, en este caso el CONACYT, de los programas nacionales estratégicos, en este caso de transición energética. Entonces es un reto muy importante y tiene que ver también con otras cuestiones, ¿no? Analizar realmente cuáles son los límites y las posibilidades de la movilidad virtual. La movilidad virtual tiene límites y también tiene una gran cantidad de pobres, como le decía Angélica Lozano, y creo que es importantísimo tenerlo en mente. La movilidad virtual no sustituye viajes, pero sí disminuye las necesidades de movilidad. Contamos con una gran infraestructura en la ciudad, en este caso me di a la tarea de poner, está subutilizada, me di a la tarea de poner el mapa de algunas de las oficinas del Servicio Postal Mexicano, que curiosamente es una de las grandes instituciones que tiene varios siglos de existir, pero en el siglo XX se logró una gran infraestructura prácticamente en cada municipio, una oficina, que actualmente tienen un internet de altísima velocidad y deberían funcionar mejor como subcentros de interconexión, ¿no? Entonces vemos esta infraestructura y es una de las pocas infraestructuras que hay, es solamente una de la Administración Pública Federal, pero que podrían servir para muchas otras cosas. Y luego, pues vemos aquí mi lista, ¿verdad?, de mandado, que tiene que ver también con la proximidad y con Faustina y Jesús que me dan las verduras. Y bueno, esto también tiene que ver con el incremento del comercio local y lo que platicaba Georgina Isunza. Sí, no todo ha sido malo, también hay una brecha de oportunidad muy importante. ¿Qué es lo que se necesita para consolidar esto? Bueno, pues mejor conectividad, incrementar la cobertura para todos y mayor acceso a los diferentes rangos de población, ¿no? ¿Cuáles son otros de los retos de movilidad, ¿no? De este lado izquierdo tenemos la parte cuantitativa, pero hay un aspecto que tiene que ver con adaptar el espacio público y la vida laboral. Otra vez, movilidad versus proximidad. Pues no solamente es el tema del diseño urbano, también es el tema del diseño de la política laboral. También muy pocos especialistas están metidos en esto, en el tema de la movilidad. Creo que por fortuna ahora vamos a ver más personas que estemos tratando esto, pero es importantísimo en este momento la creación de subcentros de trabajo a distancia. Es decir, incrementar el espacio público peatonal es importante, no es lo único. Mucho se ha hablado de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Se hace mucha referencia a las ciudades europeas o algunas otras ciudades, pero hoy en día tenemos que convertir esa ciudad de los 15 minutos a través del diseño urbano y del diseño de la política laboral a los lugares en donde está realmente la población, que son las periferias. Y eso tiene que ver también con la descentralización intermitente de los espacios laborales, la cercanía con la vivienda y la flexibilización propiamente del patrón. Creo que esos son temas muy importantes. Y este no es un tema menor porque además de que hay una necesidad, hay una legislación, pero no hay quien realmente está articulando esta legislación. Y en este mapa podemos ver algo que tiene que ver también, no solamente con las fuerzas económicas, sino también con las fuerzas laborales. Y podemos ver cómo en el mapa de la izquierda nos dimos a la labor hace algunos meses de hacer un pequeño mapa de las oficinas de trabajo compartido, el llamado coworking. Pero cuando hacemos este análisis, pues bueno, resulta que todas están en la ciudad central, cuando ya realmente se hizo el viaje. Sin embargo, podemos ver también en el mapa del lado derecho, igual que veíamos en el mapa del Servicio Postal Mexicano, que realmente estas oficinas tienen una oportunidad para estar del otro lado y en la periferia. Y creo que es uno de los datos en los cuales y los temas en los cuales podríamos empezar a trabajar como un área de oportunidad. Realmente consideramos que este es un área de oportunidad y no solamente tiene que ver con los actores privados, también tiene que ver con los actores públicos. Hay una gran cantidad de infraestructura subutilizada, pero también hay una gran posibilidad de hacer de estos centros de transferencia modal en algunos casos
lugares para que se pueda realizar las labores y que las labores para aquellos que están en la posibilidad de generar movilidad virtual, ¿no? Eso creo que es muy importante y creo que esta es una posibilidad real para hacer de la ciudad global también, pues una ciudad real. Específicamente con el transporte público, pues hay retos enormes. Creo que uno de los retos particulares sigue siendo la electrificación del transporte público. Esto es muy, muy importante, no solamente por la cuestión del gasto de energía, que algunos autores y algunos especialistas lo calculan en hasta un 30% a nivel nacional, si es que hubiera una electrificación masiva del transporte público, sino por brindar también oportunidades a los pequeños negocios y que empezamos a pensar en estos vehículos de asistencia eléctrica ligeros que pueden ser útiles no solamente para la Ciudad de México, sino para las otras ciudades intermedias, inclusive ciudades pequeñas. Esto es sumamente importante. Bueno, de las bicicletas hay mucho que decir y también de la logística, como lo decía Angélica Lozano, y de la distribución de servicios y de bienes. ¿Cómo promover el uso de la bicicleta? Bueno, creo que sí es muy importante hacer de lo emergente infraestructura que sea permanente. Ciertamente habría que checar que esa infraestructura permanente no dañe y no tenga otros efectos negativos sobre la infraestructura ya existente, pero también con la apertura de que estamos en un momento en el cual necesitamos hacer un cambio de mentalidad y eso conlleva un cambio de hábitos y una nueva normatividad. Esto es importante porque si nosotros podemos empezar a pensar en la nueva creación de estos subcentros de distribución y logística, seguramente también estaríamos sustituyendo una gran cantidad de viajes que actualmente se hacen, y los hemos visto, en pequeñas camionetas de 2 toneladas, a veces para repartir un sobre de 300 gramos, ¿no? Algo que alguien ha pedido por el comercio electrónico. Creo que este es un dato muy importante en el cual también pueden participar los privados y curiosamente, dentro de la convocatoria que sale en unos días, este es uno de los temas importantes, ¿no? La generación de estos subcentros. ¿Qué estamos viendo que está haciendo por lo menos el gobierno local en la Ciudad de México? Han hecho un esfuerzo importante, notorio. Las ciclovías emergentes son muy importantes, hay inclusive un diseño, o sea, hay avances significativos en el diseño urbano. La cuestión de reconvertir algunos espacios que actualmente son utilizados para el estacionamiento de vehículos, para que pueda haber un mayor uso peatonal. Coincido con Georgina en que esto puede generar un mejoramiento de las economías locales. Particularmente en la UNAM estamos haciendo una serie de rutas seguras en conjunto con con el Ayuntamiento de Coyoacán, pero bueno, estos manuales no generan propiamente la reconversión de la ciudad. Se requiere mucho mayor inversión. Lo platicábamos ayer en una mesa en la cual estaba presente CEMOVI, perdón, y bueno, requiere de también exista una inversión como tal. Los retos de la movilidad tienen que ver con integrar a los diferentes actores. Propiamente no hay una solución cuantitativa, única o cualitativa. Se necesita una integración de una política pública, se necesita una integración también espacial y una integración cultural. Realmente lo que podamos hacer en un pequeño modo de transporte puede tener un gran impacto si lo replicamos para muchos modos de transporte y en muchas áreas de la ciudad. Podemos ver aquí, por ejemplo, estos puntitos rojos en el transporte público que se convierten en ciclistas. Entonces, si bien tiene razón Angélica en cuanto a que es un grupo menor, porque en realidad lo es cuantitativamente, cualitativamente puede hacer una gran diferencia al dejar un espacio para los que van en estos modos de transporte que generalmente van saturados. Entonces, esto es importante tener claro que no es una solución, una única solución, son diferentes soluciones, es una gama de soluciones y esto implica un reto enorme para la administración pública. Implica un reto enorme también para la academia, que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en proyectos como los que hicimos hace un par de años en el eje 10, de manera multifuncional y multidisciplinar, ¿no? Con esta cuestión del diseño orientado a la salud, que tenía que ver, en este caso, con nuestros socios del Centro de Ciencias de la Atmósfera, con la gente del INER y del PUEC, en
cómo realmente podemos nosotros buscar alternativas para planear algunas calles para lo que va a ser el siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido llegamos a la conclusión de que una de las soluciones era potenciar los servicios ecosistémicos urbanos bajo 5 ejes: agua, movilidad, espacio público, biodiversidad y calidad del aire. Seguimos trabajando en eso. Seguramente ahora tendremos que adaptar aquellos estudios que estábamos haciendo originalmente, en los cuales medíamos monóxido de carbono y PM2.5. Ahora seguramente tendremos que adaptarlos y llevar la ciencia particularmente a los lugares en los cuales esta inversión es necesaria para hacer más eficiente y eficaz la inversión pública, ¿no? Saber cuáles son las aceras que se tienen que ampliar. En este caso lo hacíamos para la detección de contaminantes, PM2.5, lo hacíamos para el caso de los ciclistas, para el caso de los caminantes y para el caso, en este caso, del Pumabús, ¿no? Específicamente. Tendremos que hacerlo de una nueva forma. Nosotros creemos que el diseño orientado a la salud se ve muy bien reflejado en los principios de infraestructura verde, que principalmente tienen que ver con el enfoque sistémico, el principio de multiescalaridad, trabajar en pequeña escala, en una mediana escala y en la gran escala. Una inversión en infraestructura que sea multifuncional, es decir, que con una sola inversión se puedan resolver 3, 4 o 5 problemas a la vez. Se ha hablado mucho de la resiliencia urbana y en este caso hay un aspecto social a no dejarlo de lado, que tiene que ver con la planeación y el diseño colaborativo. Nada de lo que se haga en la época de la pandemia va a tener éxito, ni en la época de la pospandemia, si no existe un diseño y una planeación colaborativa. Bueno, la gama de soluciones esperadas sí tienen que ver con la eficiencia energética, con nuevas tecnologías, tienen que ver con algunas cuestiones de diseño industrial, como bien lo mencionaba Angélica, en el hecho de que a veces hasta una silla puede hacer la diferencia, un buen escritorio para el teletrabajo y el trabajo a distancia, o la cuestión de la legislación. La planeación urbana, los instrumentos de política pública, la tecnología, en este caso con la electromovilidad asistida, los cambios culturales, la infraestructura verde, pero ninguno tan importante como el cambio de hábitos. Necesitamos generar un nuevo cambio de hábitos basados en el bienestar. Quiero terminar básicamente esta presentación diciéndoles que hay un nicho de oportunidad importante que en los próximos días se va a publicar y tiene que ver con el Programa Nacional Estratégico de Transición Energética, que va a sacar una convocatoria en estos temas de movilidad virtual, distribución y logística, electromovilidad y transporte público, y en los centros de trabajo a distancia. ¿Por qué es importante esto tenerlo en mente? Porque estamos en una época en la cual es tan importante lo urgente como lo importante. Entonces, creo que necesitamos convertirnos todos en una serie de hacedores y, como nunca antes, sumar las diferentes visiones en cuanto a trabajo que realmente se pueda aterrizar. Pues básicamente con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Bebo, por tu presentación. Te voy a leer algunos de los comentarios de nuestro chat en Facebook. Dice la doctora Patricia Segura Medina: es súper importante invertir en transporte público eficiente, suficiente, no contaminante y especialmente seguro. Ella misma comenta: hay que favorecer los medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, el monopatín. Y en algunas ciudades hay zonas como el centro que se prohíbe el tránsito de automóviles y ellos ponen transporte eléctrico en la zona, trolebús, tren ligero. Luis Juárez dice: es lo que se llama vecindario caminable. Edgar Mongar: el cambio de la concepción de espacios de trabajo quizás sea lo más complicado. Y Bast Lupus menciona: utilizar la planeación estratégica en los programas públicos es muy útil. El trabajo multidisciplinario integra muchas cuestiones. El problema viene en las legislaciones que se contraponen y cómo se aplican los modelos de política pública. Una pregunta de Bast dice: ¿dónde puedo buscar los modelos de trabajo que se han utilizado? Pues si quieres, comenta estas y seguimos, hacemos una segunda ronda, ¿vale?
Claro que sí. Bueno, como yo lo decía al inicio, hay algunos aspectos que se están estudiando poco y tienen que ver con la legislación, particularmente para los espacios de trabajo. Considero que hay un estudio que se tiene que hacer de manera más concienzuda y sobre todo trabajar en las leyes que ya existen y en otras que puedan salir. Específicamente para los espacios de trabajo hay muchas dudas por la cuestión de la privacidad de datos, ¿no? Es decir, algunas empresas se han visto limitadas a tener el teletrabajo por la secrecía de los mismos. Entonces, creo que es un asunto que lleva tanto aspectos tecnológicos como de legislación. Pues sí, se habla mucho de los barrios caminables. El asunto es que generalmente cuando se habla de los barrios caminables, y ha sido un poco negativo esto, nos ponen imágenes de Europa y esto pues no es Europa, ¿no? Entonces necesitamos hacer de nuestros barrios en México, en nuestras ciudades, ciudades sí más caminables, pero sobre todo también plantear el tema de la asequibilidad del transporte. No es lo mismo, eh, no es lo mismo que podamos tener nosotros eh, transportes de calidad, ¿no? En las en las zonas centrales que en las zonas periféricas. El tema de la movilidad virtual es un tema importantísimo que tiene esta cuestión de legislación y que será una herramienta para alternar nuestro trabajo propiamente, no necesariamente para sustituirlo. Hay muchas cosas que no se van a poder hacer de manera virtual. Alguien tiene que sacar la basura, alguien tiene que recolectar la basura. Lo que sí es que aquellos que podemos hacer nuestro trabajo de manera virtual, tenemos la obligación de buscar formas y se tiene la obligación en general de buscar formas para que nosotros podamos descongestionar mucho el transporte público. Creo que es un asunto de orden político y creo que también eso lleva a los gobiernos locales a tomar decisiones que no se han tomado antes. El tema de la vivienda. El tema de la vivienda ha sido uno de los aspectos más importantes en la reconfiguración de la estructura urbana y lo seguirá siendo porque la especulación inmobiliaria ha generado, no solamente en México, sino en todo el mundo, esta serie de periferias que hoy en día se han hecho invivibles. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para tocar esos temas. No sé si se me va alguna otra pregunta. Creo que no. Te voy a leer otros comentarios. Dice Magdalena Mondragón, ¿sería algo utópico o viable que en la Ciudad de México, en específico en el periférico, hubiera un carril designado para ciclistas? Toño Vilchis menciona, el MIT tiene proyecciones en relación al número de muertes en México por el COVID, que muestra un escenario cercano a los 130,000 fallecidos para el mes de septiembre. Y pregunta cuál es el principal reto que observan los panelistas en relación a la movilidad de la zona metropolitana. Dani, ¿cómo debe cambiar el diseño urbano respecto a la centrificación de los servicios públicos de salud en los centros de trabajo de los municipios preponderantemente de la zona metropolitana? Víctor dice, hay un gran nicho de oportunidades para tener una mejor movilidad segura, accesible, sin contaminar. Eso es todo, Feo. ¿Quieres comentar? Ok. Bueno, la primera pregunta de que si es posible que existiera una ciclovía en el periférico, pues de hecho ya existe y realmente no es muy utilizada. Tiene un uso importante, es la antigua vía del tren ferrocarril México-Cuernavaca. Y es interesante porque es un espacio que conecta al bosque de Chapultepec, tiene más un uso recreativo, pero el asunto de la infraestructura es otra vez ese. La infraestructura es más útil en la medida en la cual tiene más usuarios. O sea, ya hay una gran cantidad de estudios sobre en dónde son los principales lugares donde tiene que haber ciclovías. Y bueno, esto tiene que ver también con aspectos de traza urbana y de origen-destino, que seguramente ahora van a cambiar, eh, pero no lo veo tan útil. O sea, realmente lo que necesitamos es enlazar los sistemas de transporte público, también como lo decía Angélica Lozano, a la bicicleta. La bicicleta, esos sistemas de transporte público, ya hay un esfuerzo, creo que vamos muy bien en eso, pero se va a requerir mayor inversión, particularmente en la zona metropolitana, en el Estado de México. Los principales retos actualmente del transporte es que
pues se nos pide una sana distancia, pero el transporte como tal obliga a la congregación de gentes. Entonces estamos generando un nuevo tipo de administración del espacio público y de los sistemas de transporte. Creo que estamos probando, creo que va a ser un proceso iterativo de prueba y error, y creo que por esto necesitamos ser muy medidos particularmente, y por lo mismo, pues fomentar este tipo de movilidad virtual. El diseño urbano en los centros de salud, en las zonas periféricas, pues también tiene que ver con la accesibilidad. Creo que hay un nicho de oportunidad, como bien se menciona, y en general el diseño urbano a todos aquellos centros que nos permitan tener servicios. Cuando yo presentaba el mapa del Servicio Postal Mexicano, que actualmente mucha gente ya ni se acuerda que existe, creo que sería buen momento de recuperar toda esa infraestructura, porque esos son espacios que pertenecen a la Administración Pública Federal y podrían generar también subcentros de trabajo como tal. Ahí está la cuestión de la legislación, ¿no? Como lo mencionaba, creo que nos hace falta trabajar más en la legislación y utilizar mejor la infraestructura que ya tenemos, porque una de las características de la movilidad es que se puede hacer ad infinitum, es decir, siempre se va a requerir más movilidad en la medida en la cual nosotros también demos más oportunidades de movilidad. Y no olvidarnos que la movilidad física y del transporte también tiene que ver con la movilidad social. Entonces, la movilidad virtual tiene ciertos límites, pero por el momento creo que debemos potenciarlos a lo más que podamos llevarlo como tal. Gracias, Febo. Pues voy a retomar como algunos puntos que la movilidad ante el COVID nos ha convertido, se han vuelto tanto un reto como una oportunidad para nuestra ciudad en cuestiones de movilidad y transporte. Y creo que si en este momento no tomamos esos nichos de oportunidades, ¿no? Pues no sé, en un futuro probablemente nos vamos a arrepentir porque este es el momento de actuar. De retos, pues tomo algo de los puntos que nuestros panelistas dieron. Del 48% de los viajes que son hechos en microbús, de 40 minutos, estos son desplazamientos largos. ¿Qué hacer con ellos? ¿No? ¿Cómo gestionarlos en cuestión ya no solamente de comodidad, sino en cuestión de salud? ¿Qué hacer para evitar el incremento del uso del automóvil, en donde el automóvil ahora es un transporte y un medio de donde nos aislamos, ¿no? de ser contagiados? Consolidar el trabajo virtual para alternar los viajes y integración de una política pública y de cultura. Y de las oportunidades, pues la reducción de contaminantes, ¿no? Donde la infraestructura emergente también se pueda volver permanente, como mencionó Febo. Fortalecer la movilidad de barrio, esto que debe ir de la mano de modos de transporte sustentable, como son las bicicletas. Pues, si no, creo que ya no tenemos comentarios. Dicen Mayra Reina, gracias por las aportaciones, nos hacen reflexionar y tomar medidas ante esta situación. Luis Socoyotzin, quizá una política importante sería transferir la inversión del camino del transporte público, tomar espacios vehiculares para la combinación más eficiente. Y pues creo que ya vamos a dar el cierre. No sé si está la doctora Angélica Lozano. Creo que ya sí. está. Okay. Pues les agradezco mucho a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación y esta enriquecedora, las 3 presentaciones que nos dieron, sin duda nos han dejado mucho para reflexionar y para seguir trabajando en temas de movilidad y transporte. También agradezco a las personas que nos siguieron la transmisión en vivo por medio de la página del Facebook del PUEC. Y en particular le quiero agradecer a todos mis compañeros del PUEC, quienes hicieron posible este evento, tanto en el diseño, la difusión y la transmisión. Y pues es todo por nuestra parte. Gracias a todos. Los esperamos en el siguiente evento.